José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Bueno, hemos publicado aquí diario. El PSOE falseó en las cuentas de la Junta de Extremadura para ocultar un agujero de 166 millones de euros. Ocultó con gastos que no era de 334, perdón, que no era de 168, sino de 334 millones. Hay una diferencia sustancial. ¿Qué les parece? Bueno, pues esto es las artes del Partido Socialista, ¿no? Que intentó presentarse a las elecciones autonómicas del 23 con unas cuentas que eran totalmente falsas. Estamos hablando de que se ha duplicado el déficit de Extremadura en el año 2022. Le estamos pidiendo que dé una explicación, porque esto es falsear las cuentas, esto es maquillarlas y este es el arte que siempre ha tenido el Partido Socialista de Extremadura. Y lo hemos dicho, ellos pensaban que era su cortijo, pensaban que eran impunes ante cualquier cuestión y el Tribunal de Cuentas, como bien habéis publicado en OK Diario, pues les ha sacado los colores y ahora vemos cómo los extremeños, en vez de tener un déficit de 168 millones en el año 2022, tuvimos un déficit de 334 millones de euros, un déficit que ha tenido que afrontar el gobierno de María Guardiola y que ahora estamos pidiendo al Partido Socialista que explique, porque lo están negando por activa y por pasiva, pero hay que recordarle que lo está confirmando es el Tribunal de Cuentas, que no es sospechoso de ser parte de nadie, sino de dar luz allí donde el Partido Socialista siempre ha querido tener todo muy oculto. ¿Ustedes han hecho o piensan hacer, o por qué no han hecho una auditoría general de las cuentas que recibieron? Sobre todo, como le pasó a Andalucía, después de tantos años, de 40 años casi. Bueno, realmente lo que hicimos nosotros fue poner orden, ¿no? Porque no solo hacer una auditoría, sino poner orden en las cuentas, controlar el déficit y algo muy importante que se había comprometido la presidenta María Guardiola, también con todos los extremeños, que era bajarle los impuestos a los extremeños y salir de ese infierno fiscal. Se ha conseguido poner orden en las cuentas, se ha conseguido bajarle los impuestos a todos los extremeños y Extremadura ahora es la séptima comunidad autónoma más competitiva fiscalmente de toda España y nos hemos dedicado a solucionar los problemas de los extremeños, que no han sido pocos. Estos son, además, los palos en la rueda de la herencia del Partido Socialista que no hemos ido encontrando. Pero el objetivo siempre ha sido solucionar los problemas de los extremeños y es donde estamos enfocados. Ajá. Han tenido que el viernes pasado tuvieron que prorrogar los presupuestos. ¿Por qué no ha habido posibilidad de hacer unos presupuestos nuevos? ¿Es Vox? ¿Es el PSOE o quién es? Bueno, ¿O todos a la vez? Bueno, pues la presidenta María Guardiola le tendió la mano a todos los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos. Yo quiero que todo el mundo lo sepa. El 13 de septiembre se produce el primer contacto por parte de la consejera de Hacienda con todos los grupos parlamentarios, con el Partido Socialista, con Vox y con Unidas por Extremadura, que es la coalición donde está metida Podemos aquí en Extremadura, para negociar los presupuestos. Y ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso tedioso y un proceso donde nos hemos tenido que sentar con todos los grupos para hablar. ¿Qué situación nos hemos encontrado? Pues cuando parecía que había un acuerdo parlamentario con Vox para aprobar los presupuestos para el año 2025, los presupuestos más altos de la historia de Extremadura, empezaron a introducir cuestiones que nada tienen que ver con Extremadura, incluso ciertas cuestiones como consultas populares en los municipios para el tema de la inmigración. Cuestiones que creíamos que nada tenían que ver con los presupuestos y que nosotros pues entendíamos que no tenían que entrar en la negociación. La verdad de todo eso era que recibieron por detrás la llamada de Santiago Abascal, la llamada de Bambú, para que no se acordasen los presupuestos. Cuando vimos que era imposible cerrar los presupuestos con Vox, seguimos con la mano tendida y nos sentamos con el Partido Socialista para ver si después del Congreso Autonómico que han celebrado, pues había opción de cerrar los presupuestos. Y cuando parecía que había también un acuerdo, el Partido Socialista decidió que tenía todavía la opción de meter en el presupuesto cuestiones que no estaban acordadas e intentar hacer una pinza con Vox. Nosotros hay una cuestión que sí que teníamos muy clara, que tenía que ser el presupuesto del Partido Popular para mejorar la política de Extremadura. Y no íbamos a consentir que se nos hiciese un butrón por la puerta de atrás con 500 millones de euros con enmiendas que el Partido Socialista quería meter. Por lo tanto, no hemos sido capaces de cerrar ese presupuesto y se ha optado por la prórroga presupuestaria, teniendo en cuenta que el presupuesto actualmente de Extremadura, que ha tenido en el año 2024, es el presupuesto más alto de la historia de nuestra región, es el presupuesto que mejores resultados ha dado a Extremadura. Estamos liderando la generación de empleo, tenemos la menor tasa de desempleo de hace muchos años, los datos turísticos lo están hablando, la confianza empresarial también, se le sigue bajando los impuestos a los extremeños y, por lo tanto, la hoja de ruta está muy marcada. Y lo que no íbamos a permitir era tener un presupuesto Frankenstein donde lo que intentase la oposición fuese bloquear el crecimiento de Extremadura y las políticas del gobierno de María Guardiola también le están sentando a nuestra región. Es decir, que no ha habido presupuestos porque Abascal llamó y dijo que no hubiera presupuestos.
Sí, llamaron para decir que si no se acordaban cuestiones de inmigración que nada tienen que ver con los presupuestos, que nada tienen que ver con Extremadura, pues no podíamos seguir avanzando. Rompieron la negociación presupuestaria hasta el punto de que el día que se podían presentar las enmiendas parciales para seguir hablando, para seguir negociando en el trámite parlamentario, Vox decidió no presentar enmiendas a los presupuestos. Dio O por sea, no ha roto la querido negociación Vox que presupuestaria, hubiera, no ha no ha querido. querido Vox o no ha querido Abascal que hubiera presupuestos en Extremadura. Exactamente. Así Ajá. fue. O sea, María Guardiola escribió hace pocos días al presidente del gobierno, hace unos días, mediados de enero creo que fue, una carta al presidente del gobierno sobre un asunto que está muy de actualidad ahí por lo que supone y para la comarca especialmente donde está situada la central de Almaraz, ¿no? Para pedirle que se pensara bien el cierre de la central nuclear de Almaraz. Esta misma semana el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta además una iniciativa pidiendo, instando al gobierno que recapacite sobre todo ese calendario que hay de cierres de las centrales nucleares. ¿Ha contestado Sánchez a la presidenta? Le pregunto. bueno, pues como estamos acostumbrados con el presidente del gobierno Pedro Sánchez no contesta a las reivindicaciones de Extremadura. Y no contesta porque quiere cerrar la central nuclear de Almaraz sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de excusa, únicamente por un planteamiento ideológico que quiere acabar con una central nuclear que es de las más seguras de toda Europa, que genera 3.000 puestos de trabajo en Extremadura y que además cuenta con un importante apoyo social, porque yo quiero recordar que hace escasas semanas hubo una manifestación en Almaraz donde más de 8.000 personas nos concentramos allí reivindicando la continuidad de la central nuclear de Almaraz. No existe ninguna excusa para cerrar la central nuclear de Almaraz, que yo quiero poner algunos datos, no es solo una cuestión para Extremadura, es que la central nuclear de Almaraz está aportando el 4% de la energía eléctrica que se consume en nuestro país. La central nuclear de Almaraz, por poner un ejemplo, aporta la energía que consume la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es una fuente de energía muy importante. Aporta a las arcas del Estado. Estamos hablando de 450 millones de euros en impuestos que se lleva España de la central nuclear de Almaraz. Por lo tanto, no es solo una cuestión de Extremadura, sino que es una cuestión de Estado que el presidente Sánchez quiere cerrar única y exclusivamente por un planteamiento ideológico. Ajá. Con lo cual, ven pocas posibilidades de que eso, pese a la manifestación que fue masiva el otro día, ni esta carta que estamos viendo de la presidenta Guardiola, el PSOE va a seguir en su RQR, en su sectarismo antinuclear. Pues creo que nos va a meter a todos en un lío muy importante, porque si sigue RQR en este sectarismo, que yo quiero recordar que en su pacto de investidura firmado con Sumar tiene firmado el cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Y eso nos va a llevar a todos por delante. Pero hay una cuestión muy importante, y es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez le ha subido los impuestos a las empresas, a las nucleares. Las empresas están diciendo que si se le bajan los impuestos pueden continuar y quieren continuar con la explotación de las centrales nucleares. Y en Extremadura queremos que así sea. Por lo tanto, es Pedro Sánchez quien tiene la decisión de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Pero a más. La presidenta María Guardiola invitó a esa manifestación a los presidentes de otras comunidades autónomas también afectados por centrales nucleares, a Emiliano García Paje, a Carlos Mazón y a Salvador Illa. Y el gobierno de la Generalitat nos dijo que ellos no querían centrales nucleares. Por lo tanto, ya hay un voluntario que quiere que le cierren las centrales nucleares. Si el Partido Socialista quiere cerrar centrales nucleares, que empiece allí donde quieren que se las quite y no nos vuelvan a perjudicar a todos los extremeños, quitándonos la mayor industria que tiene nuestra región, que está generando 3.000 puestos de trabajo en Extremadura. Una cuestión final sobre el hermanísimo, sobre David Sánchez, porque bueno, va avanzando la investigación y él ya dimitió, conocemos todo al día y lo último de hoy es que la juez a la que el gobierno está ya masacrando, como antes al juez Peinado, como antes a los jueces del Supremo, del caso Coldo, etcétera, etcétera, pues la juez ha ordenado a la UCO investigar la contratación de ese asesor de Luis Carrero en Moncloa, que pasó de Moncloa a ser, no sabemos qué exactamente, su asesor allí, su chico de los recados, incluso lo hemos comprobado algunos periodistas que han estado por allí, una especie de escolta de seguridad que despista periodistas. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, el Partido Socialista le ha montado un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz y las explicaciones que el Partido Socialista no quiere dar las está dando la justicia. Y ahora la jueza, en un auto, ha pedido que se investigue el entorno de los colaboradores que se trajo el hermano de Pedro Sánchez, algunos de ellos que vienen directamente de la Moncloa. Curiosamente, uno de ellos se dirige al hermano del presidente del gobierno como hermanito, donde se ve claramente esa vinculación que existe
entre unos y otros. Yo creo que lo que estamos viendo es el claro ejemplo del modus operandi del Partido Socialista, de utilizar las instituciones en beneficio propio, de utilizar en este caso la Diputación Provincial de Badajoz como una herramienta política más. Y nosotros lo que estamos reclamando es transparencia, es investigación y que se deje a los jueces hacer su trabajo, porque estamos viendo cómo el hermano de Pedro Sánchez no ha sido capaz de explicar dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Ha explicado cómo ha encontrado el puesto de trabajo a través de Google. Estamos viendo cómo hay personas que se han presentado también a este puesto de trabajo y ni siquiera han podido ver las notas finales de por qué se elige a este señor en lugar de a otro. Por lo tanto, está todo muy oculto, que está dándole luz la justicia, y lo que sí que tenemos claro es que este es el modus operandi del Partido Socialista, que ha puesto la Diputación de Badajoz en beneficio del propio partido y en este caso el hermano del presidente del gobierno. Permítame la expresión popular, esto es una golfada. Porque Lo ha dicho usted. usted no lo quiere decir, pero por qué decir, no solo esto, sino que si uno une esto, ¿no? Esta concepción, una especie patrimonial, familiar de lo que es la Diputación de Badajoz o la Junta de Extremadura, con lo que hemos empezado hablando, ¿no? Bueno, pues dejamos un agujero de 166 millones de euros. Esto no es un comportamiento mafioso. Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene un sentimiento de propiedad de las instituciones y luego en Extremadura un sentimiento de impunidad. Es cierto que el Partido Socialista ha gobernado durante 36 años aquí en nuestra región y pensaban que podían hacer todo lo que quisiesen sin que nada les pasase. Pero es que al final la sociedad no es tonta. Los extremeños no son tontos y al final piden transparencia. Y cuando todo va saliendo a la luz, la gente va descubriendo que aquello que el Partido Popular lleva denunciando muchos años es una realidad. Hemos visto, como bien dices, el agujero en las cuentas con 166 millones de euros que se han falseado, que se han desviado a través del déficit en lugar de contemplar un déficit de 334 millones de euros, el chiringuito del hermano de Pedro Sánchez. Por lo tanto, y con lo que estamos viendo a nivel nacional, con todo el entorno del presidente del gobierno, lo que queda claro es que este es el modus operandi del Partido Socialista de utilizar las instituciones en beneficio propio en lugar de utilizarlas para lo que tienen que servir, que es para mejorar la vida de todos los extremeños en este caso. José Ángel Sánchez Julia, gracias por habernos acompañado en OK Diario. Muchísimas gracias a todos vosotros.